Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 9:17. Como les habíamos prometido, hoy teníamos dos espacios. El primero que abordamos el tema del COVID-19 con el doctor Marco Bosa, y ahora queremos abordar un segundo tema de que definitivamente está en la agenda del día, y es las renuncias que se dieron, renuncias solicitadas por el presidente que se dieron el día de ayer, la salida o al menos ese es el discurso oficial, la salida del ministro de Hacienda, la salida de la ministra de Comunicación y la salida de Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia y Tecnología. De una vez se anunciaron los reemplazos, pero esto ha generado una cantidad de reacciones y también impactos importantes que vamos a analizar el día de hoy. Para eso me acompaña aquí en el set don Eli Feinza, economista, y también don Mario Montero de la Cámara Costarricense de Industria Alimentaria, quien es director ejecutivo, y les doy la bienvenida a ambos. Don Mario, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a usted y a don Eli. Don Eli, buenos días. Buenos días, Michael, buenos días, don Mario, y buenos días a toda la audiencia. Tal vez, bueno, la primera pregunta que les tengo es más bien análisis. ¿Cómo interpretan ustedes los acontecimientos del día de ayer? Se filtra a un medio de comunicación, minutos después lo confirma Casa Presidencial, anuncia el discurso del presidente es que para el segundo tiempo está solicitando cambios para el segundo tiempo de esta administración, solicitando cambios, que no hay nada de anormal, que esto es una situación común, que a los 2 años se iba a evaluar el desempeño de algunos ministros y que es natural que se den cambios. Por otro lado, sale el ministro en conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, y demuestra no solo en su carta, sino en la conferencia, de que tiene serias incompatibilidades con el ministro de Hacienda, y esto lo reafirma, con el presidente, perdón, y esto lo reafirma don Luis Adrián Salazar también en su carta. ¿Cuál es su lectura, don Mario, de la situación? Bueno, a nosotros en realidad la mayor preocupación es lo que no se dice en estos avisos de medio periodo, ¿verdad? Por un lado, es decir, cuando en un equipo, cuando en un gobierno se dan cambios importantes de medio periodo, ¿verdad? Lo que se espera es una clara definición de la ruta, de la estrategia a seguir durante la fase siguiente, ¿verdad? Eso es lo que se espera. Y el mensaje que recibimos con los cambios que se dan, ¿verdad? No solamente por la salida del ministro de Hacienda, sino en otros puestos importantes de gobierno y en otros que deberían estar también bajo revisión, ¿verdad? Es que los temas realmente importantes del momento, además de los temas de salud, ¿verdad? Que ya el país los ha venido manejando de una forma determinada, lo que hoy nos estamos enfrentando es a la pandemia del desempleo, a la destrucción masiva de la economía, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer de aquí hacia adelante para los próximos días y semanas, meses o los 2 años que le queda a este gobierno? Es que ese es el tipo de avisos que nos se dieron, ¿verdad? Donde el presidente marca claramente cuál va a ser su visión y su tendencia para el siguiente periodo, pues prácticamente nos dice que va a ser más de lo mismo, ¿verdad? Es decir, nada. Y en el sector empresarial en estos momentos, o en un sector como el nuestro, la principal preocupación es la destrucción masiva de puestos de trabajo que sucedieron en pocos días, porque realmente nos ha parecido esta pandemia nos ha parecido, como hemos estado encerrados, nos ha parecido que ha sido muchísimo tiempo, pero en realidad han sido muy pocas semanas las que hemos estado en esta situación, y en esas poquísimas semanas sufrimos un embate de desempleo que realmente se va sus verdaderos efectos sociales y humanos de todas esas personas se van a empezar a materializar en los próximos días. Y son temas que no se curan repartiendo plata en las cuentas bancarias de la gente que se quedó sin trabajo, ¿verdad? Porque esa plata ya se acabó o se va a acabar en los próximos días, ¿verdad? Entonces no hay forma de seguir regalando plata a la gente desempleada. Entonces esa miopía de no querer ver la verdadera pandemia que se nos viene en muy pocos días o que ya la estamos empezando a vivir, nos preocupa no verlas reflejadas en un cambio de alineación, en un cambio de táctica, en un cambio de estrategia, en un cambio de programa, ¿verdad? Ese es el mensaje que estamos recibiendo y que nos pareciera que es el momento de poner ese tema sobre la mesa. En las últimas semanas se ha venido diciendo Costa Rica lo está haciendo muy bien en materia sanitaria, pero hay algunos sectores que dicen pero muy mal en materia económica. Este cambio del ministro de Hacienda, que tal vez es el más importante de los 3 que se mencionaron el día de ayer, o el más relevante por la situación en la que estamos,
¿Les inyecta a ustedes ver a a Elian Villegas del INS pasar a la cartera del Ministerio de Hacienda? ¿Les inyecta confianza, aquel término que ha sido tan reclamado durante los últimos 2 años? La confianza se genera a partir de los mensajes, de lo que las personas verbalizan, de lo que dicen, pero también de lo que no dicen, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos un criterio si el nuevo ministro tiene o no tiene las facultades para el puesto y el tipo de coyuntura que esa persona se va a enfrentar de aquí hacia adelante, ¿verdad? Pero el mensaje por las entrevistas recientes, lo que estamos percibiendo es de que él todavía no tiene claro qué es lo que tiene que decir, ya sea porque no lo sabe o porque esa es la línea de gobierno, ¿verdad? Hasta este momento, ¿verdad? Lo que queda claro es que no quiere referirse a los temas clave, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del gobierno en materia de reducción del gasto público? Hasta este día, al menos en el sector que yo represento, la lectura que estamos teniendo es que el enorme hueco fiscal que está viviendo el país producto de las medidas sanitarias, ¿verdad?, se van a cubrir o con impuestos o con mayor endeudamiento. Uh-huh. Y eso es peligrosísimo para el comportamiento económico de aquí hacia adelante, porque primero no se va a resolver ningún problema y vamos a quedar totalmente endeudados. Y además, ir por esa ruta lo que significa es una clara evasión de entrarle al problema en su verdadera raíz, que es el tema ya de un Estado que tiene que ser rediseñado nuevamente, ¿verdad? Es decir, eso es evadir los temas de fondo, como lo es el tema de empleo público, que se viene hablando mucho y que se anuncia y se enuncia, pero nada que se presenta, ¿verdad? Nada que se inicia la discusión, o temas de reforma del Estado, ¿verdad? Temas que son, incluso me parece que el exministro de Hacienda lo menciona en su nota, que son decisiones muy dolorosas, que en tiempos normales políticos iba a suceder lo que siempre iba a suceder, que es que un gobierno de turno le patea la bola hacia adelante, pero que dada el paciente que hoy tenemos, que es el presupuesto nacional y el déficit fiscal, son medidas o que las tomas, ¿verdad? Evidentemente hay temas que hay que amputar del Estado costarricense, porque si no los amputas, el paciente realmente sí se te muere, y ese paciente somos todos nosotros, ¿verdad? Don Eli, ¿cómo hace usted, qué lectura hace de lo sucedido el día de ayer? Más viendo las manifestaciones de los 2 ministros posteriormente, no calza lo que dice el presidente de la República con lo que dice el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda y el exministro de Ciencia y Tecnología. No calzan esas 2 versiones. Calzan entre sí, no calzan con la versión del presidente, ¿verdad? Sí, no calzan. No, a ver, coincido plenamente con lo que decía don Mario y no voy a repetir eso. Yo creo que uno tiene que analizar las salidas en cada una por separado y a la luz de lo que dice el presidente. Lo primero es que cuando el presidente dice que es un cambio de medio tiempo, que necesita refrescar, que esto a ver, sí, se ha vuelto una costumbre que a mitad de periodo los gobiernos mueven fichas y reacomodan para tratar de darle una nueva energía al gobierno para la segunda mitad. Pero eso usualmente se hace quitando a la gente que no está haciendo bien las cosas. Y si ese es el criterio, yo me pregunto por qué el ministro de Ciencia y Tecnología. Para mí, junto con don Rodolfo Méndez, los 2 mejores ministros que ha tenido este gobierno, los que estaban ejecutando, haciendo lo que tienen que hacer, y realmente, bueno, como lo dice don Luis Adrián, en su carta de renuncia, a él le piden la renuncia por diferencias ideológicas, y esas diferencias ideológicas tienen que ver con que el gobierno, en vez de querer recortar el gasto, anda viendo a ver a quién le quita plata, y entre ellos a Fonatel, que es un tema que hemos comentado aquí en el programa, y el ministro se planta y dice, señor, esta plata es para llevar Internet, para universalizar el servicio de Internet, llevándolo a las comunidades marginales del país, y si nos quitan esa plata, entonces cuando se termine la crisis, vamos a condenar a esas comunidades a un rezago aún mayor del que ya tienen, ¿verdad? Entonces, digamos el despido, porque en realidad les pidieron la renuncia, el despido del ministro de Ciencia y Tecnología
desmiente la declaración del presidente de que esto es un remozamiento. Insisto, uno remoza quitando lo que no sirve, no quitando lo que está funcionando bien. El caso del ministro de Hacienda es un caso aparte porque, a ver, este es un ministro que cuando llegó metió las patas muchas veces. Más bien abrió la boca muy ampliamente muchas veces. Metió al gobierno en muchos problemas. Y finalmente, la semana pasada, cuando él le hace la recomendación al presidente de vetar la ley que saca a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, al haber hecho esa recomendación pública, el ministro quemó puentes. El ministro dijo, me juego el todo por el todo. Porque al hacerla pública pone al presidente en un compromiso. Ahora, si el presidente no le hace caso a su recomendación, al ministro no le queda otra más que renunciar. A mí lo que me sorprende es que el ministro no haya renunciado, que se haya esperado a que le pidan la renuncia, ¿verdad? Pero lo lógico era que entonces sí el presidente le dijera, señor, usted ya no me sirve, ¿verdad? Creo que nuevamente la excusa que dice el ministro, que el presidente le dijo que era porque tenían estilos muy diferentes. No, esta no es una cuestión de estilos, es una cuestión de fondo. Cuando el ministro de Hacienda finalmente parecía que se estaba asentando en el puesto, que estaba empezando a entender la importancia de sus palabras, porque ya no había vuelto a hacer declaraciones de esa naturaleza, qué sé yo. No, porque no había vuelto a los medios de comunicación. Bueno, puede ser. Aquí llevamos 2-3 meses esperando que nos visite. Sí, eso he oído yo de varios periodistas y de varios programas de opinión que lo invitaban y no respondía a las invitaciones. Pero digamos que eso puede ser parte de una estrategia, de decir, no, mire, el señor no puede estar apareciendo en cámaras porque cada vez que le ponen un micrófono abre la boca más de la cuenta, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, parecía que el ministro ya estaba empezando a entender la importancia de sus palabras y entonces estaba controlando lo que salía de su boca y empezó a hacer una defensa de principios. Si yo soy ministro de Hacienda, mi principal responsabilidad es mantener la estabilidad fiscal. Si aquí tengo una ley que hace 1 año y medio los diputados aprobaron, que tiene unas medidas que son apenas de contención del gasto, no son de recorte del gasto, pero esa es la herramienta que me dieron para trabajar, yo quiero asegurarme de que esa herramienta esté bien aceitada, bien afilada, etcétera. Cuando usted empieza a sacar a las municipalidades y al Poder Judicial y a las universidades y a todos los demás, o por lo menos cuando abre ese portillo para que los demás se salgan, entonces esa herramienta se quedó sin ningún poder, ¿verdad? Entonces el ministro estaba haciendo ya esa defensa. Entonces al ministro de Hacienda lo despiden por tomar una posición de principios, pero además por haberlo hecho tan públicamente que comprometió al presidente, ¿verdad? Ahora, y lo de la ministra de Comunicación, Michael. Sí, nunca tuvo que estar ahí. Empezando por eso. Sí, bueno, yo no era una persona adecuada para el Ministerio definitivamente la comunicación de este gobierno ha sido de lo peor. Pésima, ¿verdad? Pésima. Y con esa práctica que traían de que anunciar que van a hacer anuncios y reiteraron en esa práctica miles de veces, ¿verdad? Restándole al final credibilidad a los propios anuncios que hacían, más bien me parece que lo de la ministra de Comunicación se tomó mucho tiempo. Sí, aquí es donde quería plantear. Uno podría estar en no acuerdo con muchas cosas que ha dicho el ministro o el exministro ahora de Hacienda, don Rodrigo Chávez, en el tema cuando anunció el supuesto impuesto solidario de los 500,000 colones, que después ajustan a 1 millón y después sí que no y sí que sí, y todavía estamos en el limbo. El tema de los Maseratis. El tema de los Maseratis, pero la carta enviándole al presidente pidiéndole el veto a la ley de las municipalidades era el único camino para él. Tenía que pedírselo. Es que es una incongruencia de este gobierno jactarse de aprobar una reforma fiscal que incluye una regla fiscal y al mismo tiempo avalar el levantamiento de la misma solo para un sector, las municipalidades. Así es. Entonces, aquí es donde va la pregunta. Esta justificación de don Luis Adrián Salazar por el tema de los millones de Fonatel y esta posición del ministro de Hacienda con respecto al tema fiscal y al tema de la regla fiscal demuestra que el presidente tiene una visión de la economía del país muy distante a la responsable.
Bueno, a mí me preocupó mucho y don Mario decía algo muy interesante, ¿verdad? Uno oye el mensaje y eso le ayuda a uno a formar criterio, a ver si tiene confianza o no. A mí me gusta ir más allá del mensaje a las acciones también, ¿verdad? Pero cuando uno lee la carta, sobre todo la del ministro de Hacienda, la carta de renuncia, lo que no dice habla más fuerte de lo que sí dice, o más bien, lo que dice con una cobertura de azúcar, me parece que después él en la conferencia de prensa deja muy claro que él lo que está diciendo es que el presidente no tiene la valentía para tomar las decisiones que se necesitan, le moleste a quien le moleste. Entonces él habla de los intereses creados, o sea, que las decisiones que hay que tomar van a afectar intereses y que hay que tener valentía. Y al final le dice, yo solo le pido a Dios que le dé a usted esa valentía. Lo que le está diciendo es, usted no la tuvo para hacerlo mientras yo estuve, ¿verdad? Entonces me parece y lo otro que me preocupó mucho fue cuando el ministro dice en la conferencia de prensa, el presidente y yo tenemos lecturas muy distintas de la magnitud de la crisis y de lo que hay que hacer para resolverla. No aclara, don Rodrigo, cuáles son esas diferencias, ¿verdad? Pero creo que nuevamente uno tiene que interpretar de lo que dice y sí me da la impresión de que ahí lo que hubo fue, al final de cuentas, que se rompió el hilo por lo más delgado, en una tensión que debe haber a lo interno del gabinete entre seguir con cierres de la economía y restricciones al movimiento, lo cual dificulta o imposibilita la reactivación de la economía, y otro campo en el gobierno en el que debe haber estado don Rodrigo Chávez, que seguro estaban diciendo, bueno, ok, ya hubo que tomar las decisiones que se tomaron, dichosamente el manejo de la epidemia ha sido exitoso, tenemos 2 pacientes en cuidados intensivos, o sea, solo 2 camas de cuidados intensivos utilizadas, hay que empezar a relajar un poquito, con control, no es de pronto una apertura total y que se nos disparen esas cifras, pero sí hay que empezar a relajar un poquito para que la economía repunte, y me da la impresión de que ahí es donde está esa diferencia. Y perdón, adelante, Omar. Recordemos que el discurso de principios de mayo del presidente fue muy criticado porque prácticamente no traía ningún contenido y se esperaba, ¿verdad?, un replanteamiento del rumbo económico del país. Y en ese momento la excusa fue en que una semana después íbamos a hacer el anuncio. Y vino el anuncio de una semana después. Sin el ministro de Hacienda en esa oportunidad. Y los temas de fondo estructurales, ¿verdad?, quedaron pendientes porque el equipo económico lo estaba construyendo y que en los próximos días se iba a anunciar. Y aquí estamos ya un mes después, arrancando junio prácticamente, y estamos a la espera de los temas de fondo y además con un cambio de Ministerio de Hacienda, donde pareciera que el exministro, sin decirlo, pero pareciera que estaba haciendo referencia a los temas de verdad y se da el cambio. Entonces, ¿qué lectura pueden hacer los actores de la economía, ¿verdad?, los generadores de empleo? Pues que no hay que no hay claridad, que no hay visión, que hay una miopía económica, ¿verdad?, o que la visión del rumbo económico tiene que irse por el lado, de medidas tipo endeudamiento e impuestos para llevar balance a esto, ¿verdad? Y que los temas de fondo estructurales del tamaño del Estado no les voy a entrar, ¿verdad? Y eso sí genera, vamos a ver, recordemos que en principio la reactivación económica está en función no de programas, ni de subsidios, ni de programas concretos. La reactivación es un asunto del olfato empresarial, del olfato del consumidor. Es decir, yo como persona física, como consumidor, si siento confianza de que tengo el ingreso disponible permanente, no coyuntural, permanente, como aventurarme a ir al supermercado o a comprarme el televisor o a hacer la compra que quiero hacer. Y si no tengo esa confianza, ¿verdad?, o si incluso estoy recibiendo todos los días en conferencia de prensa el mensaje miedo, 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 ¿verdad?, la economía nunca se va a reactivar.
Y un inversionista, y cuando hablo inversionistas no son las grandes corporaciones mundiales ni la inversión extranjera directa. El señor que se quiere comprar una maquinita para poner una fotocopiadora, la señora que quiere abrir una pequeña soda, ¿verdad? Ese inversionista, que es el de verdad, porque es la gran inmensa mayoría. En un país donde las pymes son las que generan la mayoría. Pues prácticamente ante un mensaje de miedo y temor, lo que hace es simplemente decir, esto no va hasta saber cuándo. ¿Verdad? Tenemos también la opinión de don Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, a quien le doy los buenos días. Gracias, don Alonso, por acompañarnos. Gracias, un gusto. Saludos a usted, a él y a Mario que están por ahí. Dos frases de la carta de renuncia del ministro. Es probable que el Estado de Derecho y el contrato social de nuestro país se estén viendo amenazados y habrá que tomar medidas económicas y estructurales muy difíciles y que serán combatidas por los distintos grupos de interés del país. Y segundo, sin embargo, en tiempos tan extraordinarios es imperativo tomar decisiones valientes, oportunas y con pericia técnica. ¿Qué le dice a usted esto, don Alonso? Primero, llama la atención y preocupa, y nos va a ocupar de ahora en adelante poder analizar muy bien cuáles van a ser las medidas que tomará, y veámoslo hacia adelante, el nuevo ministro de Hacienda. Yo no sé qué tanto compromiso tiene con lo que hace unos minutos mencionaban Mario y Eli en materia del Estado, ¿verdad? El tamaño del Estado, el problema grave que tenemos en gasto público, no solamente en el tamaño del Estado y costo de ese Estado para todos los contribuyentes, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave. Sí preocupa que no tengamos esa hoja de ruta clara en materia económica. Parece que no la hay en el corto plazo y parece que tampoco la hay en el mediano y largo plazo. Ahí están los puntos complejos que creo que como sociedad nos toca analizar y ver con detalle, porque una salida luego de 6 meses no es un desestamiento, ¿verdad? Es una salida abrupta, como bien dice el ya exministro. Hay diferencias de estilo y de manejo tanto del presidente Alvarado como del ministro de Hacienda, ¿verdad? El año pasado, en marzo, el 26 de marzo, cuando salió, o cuando también renunció el presidente ejecutivo de Habdeba, el presidente dijo aquella famosa frase de que no estaba alineado y eventualmente por eso fue su salida. Vemos que en el reflejo al menos de Ciencia y Tecnología y del exministro de Hacienda tampoco estaban alineados. ¿Qué es? Que el presidente no tolera los criterios técnicos de las personas que contrata, del mejor equipo que anunció, y no está dándole peso a los criterios técnicos, llevándose, utilizando las palabras de don Luis Adrián, por diferencias ideológicas, o por teorías ideológicas, o por pensamientos ideológicos. Tomar decisiones en un momento tan difícil como el que estamos atravesando no es sencillo, pero se requiere efectivamente valentía. Me parece que el presidente no ha ponderado criterios técnicos, los criterios de Hacienda que uno puede compartir o no, al final de cuentas se basan en algún criterio, y ahí es donde me parece que el hilo se revienta por lo más delgado. Don Eli. Sí, yo creo que el gobierno le quiere imprimir un tono diferente, o el presidente le quiere imprimir un tono diferente al gobierno para los últimos 2 años. Me parece, insisto, cuando usted quita a un ministro que está haciendo bien su labor, ¿verdad? Porque si usted ve las medidas de reactivación que anunciaron hace 15 días, tenía toda una parte de gobierno digital y trámites en línea. Nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo previo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, al que no le daban mucha pelota, ¿verdad? Pero usted revisa ¿cómo se llama? El Plan Nacional ahora se me olvidó cómo se llama, de tecnología digital, del sector de ellos, ¿verdad? Ahí estaba todo lo que estaba en esa presentación de Pilar Garrido, de la supuesta estrategia de reactivación económica. Todo eso estaba ahí desde hace 1 año y medio, pero el gobierno no le había dado pelota, ¿verdad? Entonces, me parece que sí, le quieren dar un rumbo distinto. Me parece que el presidente quiere gobernar con un equipo más cercano a su partido político en estos últimos 2 años, en preparación para una campaña política en el 2022.
Me parece que esto también es una señal de que cualquier esperanza de reforma estructural profunda muere para el resto del periodo, ¿verdad? Más allá de tal vez la reforma del empleo público que presentaron, que está bien encaminada, pero es una reforma bastante liviana, no es todo lo ambiciosa que uno quisiera, ¿verdad? Pero pareciera que ahí va a morir el asunto, ¿verdad? Las personas que han nombrado en sustitución de los 3 renunciados son personas muy capaces, ¿no? Uno no puede decir que es que están poniendo a gente que no sabe, gente que no es capaz. Don Elian en el INS, que lleva 5 años siendo presidente ejecutivo, por lo menos los indicadores financieros del INS como tal son muy buenos, ¿verdad? Al INS, las calificadoras de riesgo le acaban de hacer una revisión, le mantuvieron la calificación que tenía de A o A menos, si no me equivoco, lo cual es, no sé, como 10 niveles por encima del nivel de calificación del gobierno de Costa Rica, a pesar del crecimiento en el riesgo país. Entonces, no es que sea una persona incapaz. La pregunta que uno se hace es, ¿qué sabe él de Hacienda Pública? Es un abogado. No será el primer abogado ministro de Hacienda, pero recientemente se nombraron 2 viceministros en Hacienda, ninguno de los cuales es economista, ninguno de los cuales tiene experiencia en materia tributaria. Y entonces uno se pregunta, ¿vamos a tener ahora un Ministerio de Hacienda donde ninguno de los 3 jerarcas conoce la materia a fondo? ¿Verdad? Porque a veces usted puede tener un ministro más político, que tenga juego de cintura, que tenga buena relación con diputados, etcétera, que tal vez no es el gran técnico en materia tributaria, pero usted tiene un par de viceministros bien fuertes en ese tema, ¿verdad? Y entonces hacen un buen equipo, ¿verdad? Los viceministros aportan el conocimiento técnico, el ministro el juego político. Bueno, el juego político a Elian Villegas no se le conoce tanto, ¿verdad? No es un experto en materia tributaria o hacendaria, y a juzgar por las entrevistas que ha dado ayer y bueno, lo que se ve hoy en el periódico y ayer en televisión y qué sé yo, no tiene claro a qué va. Anoche en una entrevista en Telediario le preguntaban, bueno, 3 acciones que va a tomar, y la primera dijo es llegar el lunes al ministerio a aprender a ver cómo está la situación, a revisar los libros. La segunda es mantener el cumplimiento de la ley 9635. Y entonces hasta ahí vamos voy a ir a aprender y voy a ir a mantener lo que ya está. Y después ¿Cuál es el aporte? Entonces? Claro, ¿cuál es el aporte? Y tercero dijo, bueno, y vamos a buscar a ver en qué más se puede recortar el gasto del gobierno, lo cual es, digamos que positivo, ¿verdad? Pero cuando le preguntaron por venta de activos, dijo, el gobierno ya fue muy claro que aquí lo que vamos a vender, o lo que estamos dispuestos a vender, es Fanal y Vixa, que son 2 entidades que en su conjunto no alcanzan ni para un mes del plan Proteger, si las vendemos, ¿verdad? Entonces, no da la impresión de haber ahí una claridad de tener que buscar de manera original, ante la magnitud de la crisis actual, soluciones alternativas en vez de seguir haciendo lo que ya se hizo. El mensaje que yo recibí del nuevo ministro de Hacienda es, vamos a sostener la burra, vamos a seguir haciendo lo que ya se hizo y no hacer muchas olas. Aquí lo realmente preocupante, y creo que los 3 o los 4 con don Alonso que nos acompaña, podemos coincidir, es que lo realmente preocupante en estos momentos es que el país no tiene rumbo económico, no hay una propuesta, no hay un plan concreto al día de hoy, ¿verdad? Los temas de reactivación, de la apertura, esos son temas muy coyunturales, muy del momento, ¿verdad? Producto de la pandemia. Nos parece que el manejo de la pandemia ya ha sido administrado de la forma, con los resultados que el país da, ¿verdad? Sin embargo, el tema ahora es que si no atendemos los efectos sociales y humanos de la pandemia, ya no sanitarios estrictamente, que esos tienen que seguirse trabajando de la buena forma como se han trabajado hasta el día de hoy, pero si no atendemos los efectos, los resultados del lockdown de la economía,
¿verdad? Que es la enorme masa de desempleados que tenemos en este momento, ¿verdad? Eso es una bomba que nos va a explotar en la cara para el segundo semestre de este mismo año y para el 2021. Tenemos que empezar a hablar. La agenda nacional a partir de este momento tiene que ser la agenda de reconstrucción, ya ni siquiera reactivación con los temas clásicos, ¿verdad? De los que no teníamos ni siquiera el año pasado, ¿verdad? En estos momentos es como si hubiéramos pasado por una guerra y la economía hubiese quedado destruida, ¿verdad? Ese es ese tipo de programa económico. Cómo reconstruir nuevamente todo lo que se nos cayó en muy pocas semanas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el rumbo de la economía a partir de este momento? Evidentemente teniendo en paralelo todos los equilibrios sanitarios, ¿verdad? Para que esa otra parte de la ecuación no se complique, ¿verdad? Es que no son incompatibles. Porque no son incompatibles. Es que la gente critica a los sectores productivos diciendo, claro, ¿qué es lo que quieren? Que se mueran 500,000 personas. Es que no. eso y me gustó mucho una intervención que hizo ayer Pedro Muñoz en el Congreso, hay que reconocérselo, hizo mención del falso dilema entre salud y economía. Eso no existe, ¿verdad? No tiene por qué haber incompatibilidad. Costa Rica ya demostró que tiene un sistema de salud muy sólido, construido durante muchas décadas, que no es producto de una estrategia de las últimas 4 semanas, es de muchas décadas donde los costarricenses hemos invertido mucho de nuestro dinero, de nuestros impuestos, para tener el sistema de salud pública que tenemos, ¿verdad? Que ha sido uno de los factores clave que explica el éxito y cómo sobresale nuestro país a nivel mundial, y lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Ahora hay que potenciarlo, ¿verdad? Eso ha sido un factor clave del éxito del modelo sanitario frente a una pandemia, ¿verdad? Pero en este momento, la pandemia verdadera es la debacle social que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Cuyas repercusiones, incluso sanitarias y de salud de la población, pueden ser peores, más nefastas que el coronavirus por sí mismo. Y eso es el tema. ¿Cómo hacemos para darle un mejor equilibrio a la creación de política pública frente a lo que sigue de aquí en adelante? Puesto que pareciera, las señales que estamos recibiendo es que esa claridad no la estamos teniendo de la administración actual. Don Alonso, una conclusión de su participación, por favor. Creo que puede que se nos abra una oportunidad para buscar balance. Uso una analogía. Mire, si usted es el gerente general de una compañía y solamente le presta atención a su gerente financiero, posiblemente cuando vea usted riesgos, vea usted periodos de cobro, vea un montón de cosas, usted va a vender muy poco. Pero si se va a escuchar solamente a su gerente comercial, va a vender mucho, con muchísimos riesgos, y es muy probable que nadie le pague después el montón de ventas que tuvo. El secreto aquí es buscar los balances y buscar el equilibrio. Me parece que ese balance y ese equilibrio no lo tenemos hoy. Hoy las decisiones, incluso en materia de comercio exterior y de logística, las toma el ministro de Salud. Y eso hace que no nos veamos bien en el manejo económico actual de la crisis que enfrentamos. Yo espero y le deseo al nuevo ministro de Hacienda lo mejor. Creo que dependemos todos de que ese timón del Ministerio de Hacienda funcione bien. No sé qué tanto margen o qué tantos grados de libertad pueda tener el nuevo ministro de Hacienda para hacer los cambios estructurales que el país requiere. Me parece que serán 2 años de sostener lo que ya viene, de tratar de buscar tener por lo menos los gastos ya de por sí gigantes que tiene el Estado cubiertos y pasar este vendaval y sin ningún cambio que yo pueda visualizar importante en la estructura del Estado costarricense. Muchas gracias a don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio, que nos acompañó vía telefónica. Para continuar, gracias don Alonso. Para continuar acá, vamos a ver, el gran faltante es la credibilidad. Esta situación agrava, y cómo podría enfrentarse el nuevo ministro de Hacienda a levantar puentes con los sectores productivos, por ejemplo, donde no existe, no hay credibilidad por parte de los sectores. Las soluciones que propone el gobierno pareciera que están lejanas a las que esperan los sectores productivos. O sea, es un reto enorme.
Sí, creo que ese tema de la credibilidad es vital. Tener un tercer ministro de Hacienda en un periodo de 6 meses da una señal tétrica, no solo al sector productivo nacional y en general a quienes nos interesa el rumbo de la economía, sino que a los inversionistas, a los mercados internacionales, a las calificadoras de riesgo, y no podemos seguir actuando como que si las calificadoras de riesgo no importan. Nos pueden caer mal, pero tienen una función muy importante, juegan una función muy importante en esos mercados. Aquí estoy viendo un reportaje de Bloomberg, que es una de las principales fuentes de noticias financieras del mundo, y dice, los bonos en dólares de Costa Rica con maduración en el 2045 han sufrido su mayor caída desde marzo, después de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, renunció el jueves. Dice, los bonos cayeron un 4.7, los rendimientos subieron 44 puntos base, y dicen, Chávez dice que renunció por solicitud del presidente Alvarado después de que ambos chocaron sobre la política fiscal, ¿verdad? O sea, que el tema de credibilidad es algo de lo que tenemos que preocuparnos seriamente. Listo, ya se hizo el cambio, ¿verdad? Ahora uno quisiera ver al nuevo ministro empezando a tomar las riendas del asunto, empezar a hacer declaraciones, porque se empieza por las declaraciones, pero si esas declaraciones no son seguidas de acciones, de nada sirven en las declaraciones. Pero bueno, quisiera verlo haciendo declaraciones que nos indiquen, uno, cuál es el rumbo que va a tomar el país en materia económica, y dos, cuáles acciones puntuales van a tomar para facilitar la reactivación de la economía y para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es que al final de cuentas estamos hablando de que el déficit fiscal podría cerrar en un 10% este año, con una contracción de la economía del 4%, y cuidado y no, entre más se prolonga el encierro, el lockdown, mayor podría ser la caída de la economía y mayor podría ser la caída en la recaudación, y que entonces estas proyecciones de déficit más bien se empeoren. A mí me preocupa mucho desde la perspectiva de credibilidad quién es ahora el equipo económico del gobierno. Doña Pilar Garrido, don Elian Villegas. Y el presidente del Banco Central. Bueno, el presidente del Banco Central, que ayer salió haciendo unas declaraciones en una entrevista en La Nación, por las cuales ahorita podrían echarlo, ¿verdad? Porque básicamente está diciendo, sí, hay que considerar vender activos, sí, hay que recortar el gasto seriamente, sí, hay que hacer una reforma del Estado. También dice que hay que subir impuestos, pero digo, no es necesariamente la línea que pareciera que lleva el gobierno, ¿verdad? Entonces uno tiene que preguntarse de cuánto tiempo le queda o cuánto espacio le queda a don Rodrigo Cubero. Ojo, don Mario lo había dicho en una de sus intervenciones. El día que se anunciaron las medidas económicas, no estuvo presente ni el ministro de Hacienda, ni el presidente del Banco Central, ¿verdad? Y entonces, una vez más, a veces es más, habla más fuerte lo que no se dice que lo que sí se dice. La ausencia de esas dos personas, o de esos dos funcionarios, en ese acto era probablemente ya desde ese momento reflejo de tensiones internas, de diferencias importantes, y de que además la visión de ellos, de los economistas de verdad, no es importante para el gobierno, ¿verdad? Está vía telefónica don Vidal Villalobos, economista de la firma Private Bank, que nos, de hecho, le llamé para abordar este punto que don Eli acaba de mencionar, y es que el cambio en Hacienda ya le generó una factura al país. Eurobonos ticos caen hasta 5 puntos. Don Vidal, buenos días. ¿Nos puede explicar esta consecuencia inmediata que se está viendo? Muy buenos días, Michael. Buenos días a Eli y a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, cuando los mercados reciben una noticia que genera incertidumbre, como la que tenemos en este momento en los mercados internacionales, las mesas empiezan a responder con ventas de títulos y estos empiezan a perder de precio. Déjeme decirle, por ejemplo, que al inicio del mes, el instrumento al vencimiento 2044 de Costa estaba cotizando a 77%.
Todos los gobiernos, todos los bonos soberanos lograron incrementar el precio y al 21 de mayo este título cotizaba 82. Hoy amaneció en 76. O sea, se perdió todo en la ganancia que tuvimos de mayo. Algo parecido ocurrió con el título al 2045, que inició el mes en 78. Logramos pactar el 21 de mayo 82.75 y hoy está a 77. Es importante, como decía don Eli hace un momento, que se aclare el discurso, se establezca meridiana claridad con relación al rumbo económico que va a tomar ahora la cosa fiscal en manos de don Elian Villegas, si va a haber algún cambio sustancial o si no se van a comprometer a algunos otros proyectos de ley, entendiendo esto desde la lectura que se hace por la carta de renuncia del ahora exministro Chávez, en donde dice: tenemos estilos diferentes y enfoques diferentes con el señor presidente de la República. Menciona que había que tomar decisiones mucho más sustanciales y si eso significa que no van a existir nuevos proyectos de ley de calado en materia de gasto, en materia fiscal, pues entonces eso genera, insisto, una enorme incertidumbre y esto se traduce básicamente en una cosa: la caída en los precios significa un aumento en los costos del financiamiento futuro del país. Eso es lo que le iba a decir. En términos prácticos, esa caída de 5 puntos, ¿cómo se traduce en la realidad cotidiana? Va a existir un incremento de costo si de mantenerse esta condición. Si el país quisiera salir en el 2021, por ejemplo, con una nueva emisión de eurobonos, el inversionista sabe que en el mercado secundario encuentra bonos a descuento con un rendimiento mucho mayor y ese es el parámetro que le van a pedir al país. De igual manera sería para la empresa privada un incremento en costos de financiamiento en momentos en que los flujos de caja y la liquidez se estrechan por la pandemia sanitaria. Bien, muchísimas gracias, don Vidal, por unos minutos para explicarnos esta situación. Con muchísimo gusto. Saludos a todos. Un gran abrazo. Saludos. Gracias. Saludos. A mí una vez un jefe, un gran empresario, me enseñó, me dice: a un político nunca le creas por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Verdad? Y eso es algo que me quedó muy grabado y trato de aplicarlo a la coyuntura actual. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos percibiendo los costarricenses o algunos de nosotros y dentro de sectores productivos como el nuestro? ¿Verdad? Que en el año 2018 Costa Rica se desangró por una reforma fiscal que muchos apoyaron, otros no apoyamos tanto, ¿verdad? Que hoy en día a todos los ciudadanos nos cuesta mucho dinero, especialmente a la gente de menores recursos. Estamos pagando un IVA que antes no se pagaba, ¿verdad? Los asalariados de ciertos niveles pagando tractos de renta muchísimo más altos de los que existían actualmente, el sector empresarial aportando muchísimo más en renta. Y la acción que vimos poco tiempo después es un gobierno zafándole la tabla a la regla fiscal, que fue lo que sucedió hace unos pocos días. Esos son hechos concretos, que, volviendo a la pregunta suya sobre generación de confianza, ¿verdad? Nada de eso genera. O sea, eso es un retroceso total en lo que es generación de confianza, ¿verdad? Eso paraliza el consumo, eso paraliza cualquier tipo de proyecto empresarial del pequeño emprendedor o del gran empleador, ¿verdad? Por la desconfianza que se genera. Lo que estamos viendo hoy es, entre líneas, lo que no se dice en las cartas de renuncia, es que hay ministros que estaban defendiendo aspectos que son importantes y que el presidente no va por ahí. Y aspectos técnicos, don Mario. Vuelvo al tema del levantamiento de la regla fiscal. ¿Qué estamos viendo hoy? Un país, obviamente, que por razones externas, pandémicas, cae en un hueco fiscal, ¿verdad? Pero las acciones concretas que sí vemos son proyectos de ley de endeudamiento, de empréstitos, ¿verdad? Y un poder ejecutivo que, pensado estratégicamente o sin pensarlo, mantiene vivo el debate nacional de nuevos impuestos.
Entonces, el empresario, el tomar de decisiones, son las señales que ve y que mide y que los incorpora todos los días en sus tomas de decisiones, ¿verdad? Entonces, eso son hechos concretos que hoy nos tienen en una situación donde la credibilidad y la generación de confianza no existe. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar juntos, donde nosotros hacemos ese llamado de atención, donde la retórica tiene que cambiar sin descuidar los otros temas importantes que nos están afectando a todos como ciudadanos y que nos generan temores y miedos, ¿verdad? Pero no podemos dejar de poner los temas importantes sobre la mesa. No podemos dejar que un tema tan importante en la economía nacional, que es el hueco fiscal, las finanzas de la Caja del Seguro Social. Vea usted lo importante que si se nos cae la empresa privada, no vamos a tener seguridad social, pero ni para atender un catarro el otro año, ¿verdad? Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad que nos enfrentamos. Por lo tanto, tenemos que poner sobre la mesa la agenda económica, ¿ah? Es decir, no puede ser posible que en estos momentos el planteamiento de política económica es impuestos y endeudamiento. ¿Ah? Esa no es la vía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la enfermedad se encuentra en otra parte. ¿Ah? La enfermedad se encuentra en esos temas que no dijo, pero dijo el ministro de Hacienda en su nota, en donde pues, hay que tomar decisiones importantes, de las que no se han querido tomar, pero el paciente ya está en un grado digamos, el paciente se nos empeora por una situación externa y hay que tomar esas decisiones. Pero lo peor que podemos hacer es patear la bola hacia adelante, sacar los temas importantes de la agenda, ¿verdad? Decirle a nuestro equipo de gobierno no hablen de los temas complicados, porque esas son las señales que estamos percibiendo, ¿verdad? Y eso, como les digo, la reactivación verdadera de la economía depende de las expectativas de nosotros como personas, como consumidores, como ciudadanos, de las decisiones que tomamos todos los días y así se comportan los empresarios en sus decisiones, ¿verdad? Y mientras sigamos viendo esos hechos, esas señales, esta situación no se va a cambiar. Recordando un poco la historia de don Elian, en los últimos meses, cuando se estaban discutiendo las leyes de implementación o los cambios que teníamos que aplicar para ingresar a la OCDE, se opuso a varios de ellos. Recientemente el INSS aprueba trasladar 75 mil millones, que eventualmente tendremos que pagar, pero trasladar 75 mil millones de su patrimonio al gobierno para financiar los bonos proteger. Esta situación, o sea, está premiando el presidente a alguien de su confianza solo para no tener más cambios, se está rodeando solo la gente que le dice sí señor, y no de la gente que le dice no señor, porque técnicamente tenemos que ir por acá. Es una pregunta para un politólogo, pero sí. Eli... No, pero a ver, no hace falta que conjeturemos qué exactamente está pasando por la mente del presidente. Ciertamente acaba de nombrar como ministro de Hacienda a alguien que le ha mostrado absoluta lealtad. Bueno, no sé si absoluta lealtad. Esa oposición de algunos proyectos de la OCDE realmente no sé cómo compaginarla, ¿verdad? Pero el tema de los 75 mil millones de colones, que además el presidente se fue a hacer todo un show caminando alrededor del INSS, haciendo un videito muy bonito, hablando de que una historia costarricense, como que si nos estuvieran regalando la plata. Pero más que conjeturar qué pasa por la mente del presidente, veamos cómo nos ven afuera, ¿verdad? Por eso lo que mencionaba don Vidal, datos duros, ¿verdad? Lo que está pasando en el mercado hoy con la valoración de los títulos de la deuda de Costa Rica, producto de esta inestabilidad. Yo recibo análisis de un montón de analistas de diferentes bancos y empresas consultoras, que son los que los inversionistas leen para tomar sus decisiones de inversión, ¿verdad? Y esto que me acaba de llegar, ¿verdad? Hablando sobre la salida de Rodrigo Chávez y el nombramiento de don Elian, dice,
su reemplazo, refiriéndose a don Rodrigo, dice, su reemplazo, Elan Villegas, no da, estoy traduciendo, no da buenas señales para la consolidación fiscal de aquí en adelante. Villegas es un abogado, no es un economista, es el anterior jefe de la compañía estatal de seguros INS y un miembro leal del partido oficialista, el PAC, que hasta ahora, refiriéndose al partido, dice, ha estado excluido o ladeado de las decisiones de economía política o de política económica en el gabinete, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas dice, el track record, este historial de don Elian dice, o sea, es poco probable que le dé confianza a los mercados locales y a los mercados internacionales. Voy a dejarlo por ahí porque es un comunicado bastante largo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, así es como nos están viendo afuera. Anteriormente hice mención a un comunicado de Bloomberg, no un comunicado, una información de Bloomberg, ¿verdad? Esto es un análisis que un analista le distribuye a sus clientes, ¿verdad? Y probablemente así vamos a estar viendo varios durante los próximos días. Entonces, pareciera ser que sí, que el presidente está premiando la lealtad, premiando la pertenencia partidaria, y como decía anteriormente, esto para mí es un anuncio que de aquí en adelante no vienen grandes reformas, y si sí se atreven a promover alguna reforma en el futuro, tal vez no inmediato, pero el próximo año, será subir impuestos, porque lo que es recorte del gasto no pareciera que por ahí va el asunto, ¿verdad? Ahora, tenemos un equipo económico lo suficientemente fuerte y creíble a nivel nacional. Digo, teníamos a don Rodrigo, que se había anunciado, se había vendido como el consultor y director del Banco Mundial, era, me parece. Don Rodrigo Chávez, del Banco Mundial. Del Banco Mundial, una persona con amplia experiencia, contactos internacionales, de una forma, de un económico de alto nivel. Sí. Ahora tenemos, bueno, se mantiene doña Pilar Garrido hasta el momento, don Rodrigo Cubero con un perfil muy bajo últimamente, y también ahora este nuevo ministro que se ha acostumbrado en el INS a tener también un perfil bastante bajo. ¿Eso nos suma o nos resta? Nos resta, definitivamente. Un viceministro que es relacionista internacional. Y una que es promotora cultural. Y una que es promotora cultural. ¿Verdad? Ese es el equipo en Hacienda. Es el equipo de Hacienda. Eso es lo que hay. Eso genera mucho nerviosismo en los mercados internacionales y eso genera mucho nerviosismo en los organismos internacionales. Cuando renunció doña Rocío, hubo un movimiento similar en los mercados, ¿verdad? Los bonos de Costa Rica cayeron, los rendimientos subieron, etcétera, como lo que estamos viendo ahora. Y el nombramiento de don Rodrigo Chávez vino a restablecer la confianza. La gente dice, ok, es un funcionario de casi 30 años en el Banco Mundial, etcétera, conocido en los círculos económicos, etcétera. Bueno, lo quitan por una disputa sobre política fiscal, y en su lugar ponen a una persona que no es conocida internacionalmente y que tiene ese background, ¿verdad? Ese historial de ser un partidario leal del partido de gobierno. Entonces pareciera que lo que se está premiando es ese tipo o sea, se está premiando la pertenencia partidaria sobre el conocimiento de la materia con la que va a tener que lidiar y la estabilidad del país, la imagen del país hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué señales esperan ustedes en los próximos días contundentes, claras? No sé, llevamos hablando de esto 2 años, o sea, 2 años diciendo ocupamos señales claras, no las hemos recibido. Esperaríamos señales diarias diferentes, ¿verdad? Las señales diarias que posicionen la ruta económica. Hay una ruta económica que llevamos años hablando y que cuesta mucho que se materialice, que se exponga. Hace falta ver cuál es ese plan estratégico del plazo inmediato en materia económica, en materia de competitividad. Sabemos que
Es decir, hay una realidad económica antes y después de este proceso de pandemia, ¿verdad? Aquí esto es como cuando usted va en una autopista y de un momento a otro apareció un hueco y el carro se le quedó pegado, se le estalló la llanta, y lo primero que hay que hacer es reparar la llanta y sacar el carro del huequito y empezar a caminar de nuevo, ¿verdad? En estos momentos lo inmediato es las medidas económicas para reconstruir lo que la pandemia se llevó, ¿verdad? Como la película. Es decir, eso tiene que haber claridad. Tiene que visibilizarse un equipo económico con una propuesta lógica, integral, esquemática, programática, ¿verdad? No la sumatoria de un montón de cositas que parecieran que individualmente, pues sí, pues ahí suman, pero que pueden no son, ayudar un poquito, pero que no son parte de una lógica, de un todo, de una visión, de un barco que va en un rumbo decidido. Vamos con eso porque vamos con eso, ¿verdad? Y no que más bien es la sumatoria de un montón de negociaciones políticas muy difíciles, ¿verdad? Que un día va para la izquierda y otro día va para la derecha, como es este tema fiscal, de eliminar o de debilitar la regla fiscal de un día para otro. O sea, eso fue un error gravísimo, porque ese es el tipo de señales que no podemos estar viendo, ¿verdad? En el sistema económico. O por ejemplo, el tema de impuestos, perdón que lo interrumpa. ¿verdad? O sea, un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra, pareciera que el mensaje es uno y después cambia de repente. Esa dualidad del mensaje, esa inconsistencia del mensaje, donde claramente hay diferencias técnicas e ideológicas dentro del equipo, o donde un día pareciera que hay equipo económico y al día siguiente no está tan claro, ¿verdad? Donde todos están mandando señales y opiniones, o sea, lo que tenemos es personas de un equipo económico dando opiniones personales de qué es lo que debería hacer, pero no existe un diseño de un modelo económico hacia el cual vamos. Es decir, puede ser que ese modelo económico nos guste o no nos guste, pero es que no lo vemos. Por lo menos uno tendría el panorama claro para decir, voy a actuar de esta forma o de la otra cuando forma. Cualquier constructor, por más humilde que sea ese constructor, va a construir una casa, ya sea una mansión o una casita de atención social, necesita un plano básico para saber hacia dónde va, y que todo su sistema económico de compras y abastecimiento de las materias primas que necesita para hacer esa casita o hacer esa mansión, sepan de dónde vienen y para dónde van. Eso es lo que la economía costarricense adolece en este momento en materia económica. Y eso es lo que no puede seguir pasando los días sin tener esa claridad, porque entre más días pasan, mientras más nos sigamos consumiendo en el pánico generalizado, la profundidad de la recesión va a ser mucho más impactante en el corto plazo. Don Eli, una conclusión. Quiero nada más aclararles de que desde ayer estamos pidiendo y pedimos que participara en esta conversación el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto. De hecho, pedimos una entrevista desde abril con él. Nos dijeron que a partir del 1 de mayo no las daban. Estas son las horas que seguimos esperando una entrevista con el ministro de la Presidencia, que debería estar sentado hoy aquí mismo por interés de la ciudadanía, explicando la posición de gobierno. No nos abrió el espacio. Don Eli. Michael, en este momento... Perdón, don Eli, voy a despedir a don Mario, que se tiene que retirar porque tiene un compromiso antes de darle la palabra. Muchas gracias, don Mario, por habernos acompañado. Ha sido un placer y un honor estar aquí con ustedes en CR Hoy, con don Eli. Un gusto y estamos para servirles. Muy amable. Muchas gracias, don Mario. Estamos conversando. Ahora sí, don Eli. Sí. Sí, decía yo que en este momento el único economista con formación de economista que queda en el gobierno es el presidente del Banco Central. Técnicamente el presidente del Banco Central no es miembro del gabinete. La ley del Banco Central pretende darle independencia y autonomía al Banco Central, que no debería responder a los vaivenes de la política, no debería estar sujeto a los intereses del gobierno de turno, ¿verdad? Pero es el único economista que queda con una formación sólida como economista. Tenemos una coordinadora del sector económico que es politóloga con alguna maestría en políticas económicas. Tenemos un ministro de Hacienda que es abogado, ¿verdad? Y entonces uno realmente tiene que preguntarse seriamente cuál es el rumbo que va a tomar el país. ¿A quién escuchan? Porque pareciera ser que
ni siquiera tienen claridad de cómo se hace una estrategia económica. Y lo digo por el anuncio de hace 15 días de las medidas de reactivación económica, el enésimo anuncio de medidas de reactivación económica, que ojo, lo dije y lo reitero, la mayoría de las medidas anunciadas son buenas medidas, pero no responden a un plan estratégico para sacar al país adelante, corresponden a iniciativas independientes y algunas ocurrencias, ¿cómo se llama? Y un plan de infraestructura muy bueno, ¿verdad? Pero no, eso no es una estrategia de crecimiento económico para mediano o largo plazo. Y eso es lo que está haciendo falta. Y esa ausencia de economistas o el hecho de que los economistas los tengan ninguneados resulta en que no haya esa claridad de cómo hacer para que el gobierno tenga una buena estrategia para recuperar. Le voy a robar el título a don Mario, lo que la pandemia se llevó, ¿verdad? Capaz que hasta lo uso para un artículo en el futuro. De los créditos, nada más. Sí. Así que sí, yo bastante preocupado en ese sentido. Insisto en algo que dije anteriormente, para mí esto no es una crítica a la capacidad de las personas que llegan a reemplazar a los que se fueron. Creo que don Elian es muy capaz en lo que ha estado haciendo, pero no está probado en lo que viene a hacer, ¿verdad? Creo que la ministra de Ciencia y Tecnología es una persona súper capaz y preparada. No sé si tenga el manejo político de la situación en un ministerio que de por sí es muy débil, ¿verdad? Y necesita de un ministro que tenga un poco más de muñequeo. Un ministerio que es manejado por un par de sectores, además. También, donde hay unos intereses enormes del público de Costa Rica. Pero me parece que llegan en un mal momento, debilitados y en particular en el área económica. Me preocupa eso, ¿verdad? Que viendo las entrevistas a don Elian no me dio tranquilidad. Lo que me transmitió fue desconocimiento. Entonces, en administración existe el famoso principio de Peter, ¿verdad? Las personas son promovidas o ascendidas hasta su nivel de incompetencia, ¿verdad? Usted puede tener una secretaria muy buena, la asciende a asistente y resulta muy buena, y de asistente la pasa a gerente de recursos humanos y resulta muy buena, y la sigue ascendiendo y resulta que en algún puesto llegó al techo, ¿verdad? Ya no pudo. Esperemos que no pase eso con el nuevo ministro de Hacienda, pero me parece que la escogencia, en esa escogencia prevalecieron más los criterios de lealtad política que de claridad acerca del rumbo que tiene que tomar el país. Don Eli, hoy en la portada de Cere Hoy, nuestra compañera Jessica Quesada preparó un reportaje donde habla sobre la cantidad de bajas que ha tenido el gobierno en 2 años, y entonces ya superó incluso a gobiernos como el de doña Laura Chinchilla, y se resumen en 30 bajas entre salidas de ministros y viceministros. La promesa cuando llegó el PAC eran 2, un tema de unidad, un gobierno de unidad, y otro tema importante era el mejor equipo. Pero se ha ido la gente que generaba más confianza en sectores como el que representa don Mario. ¿Cómo está quedando el gobierno dentro de el tema otra vez de credibilidad con tantas bajas? Es normal, sabemos que es normal que se cambie el equipo, pero es que el mensaje del presidente de ayer solo se lo creyó el presidente y su gente de prensa. Yo creo que ni la gente de prensa. Y además, con el agravante que el presidente está escondido, no habla. Ayer hubo la primera actividad pública en la que él fue, las OBIs aquí de la carretera San José San Ramón, y donde todos los colegas se fueron, incluyendo a nuestro compañero Pablo Rojas, que estaba en el sitio, se fueron a tratar de obtener alguna declaración de otros temas que no hay oportunidad en ningún lado de preguntarle al presidente. Simple y sencillamente se escondió y se fue, y lo sacaron, y los guardaespaldas y listo. Solo por Twitter habla. Bueno, el presidente antes de la pandemia venía con unas valoraciones por parte de la población muy negativas, ¿verdad? Ahora encontrar un nuevo modus operandi donde el presidente pone la cara, pero el que habla es el ministro de Salud. El manejo de la parte sanitaria hay que reconocer que ha sido muy bueno. Esto le ha traído réditos políticos al presidente de la República, y yo creo que
alguien con un poquito de más de 2 dedos de frente en casa presidencial puso 2 más 2 y dijo, presidente, entre menos hable, mejor le va. Entonces, ellos felices con este mecanismo de conferencias de prensa hipercontroladas, donde ellos escogen cuáles preguntas responden, etcétera. Además, las preguntan como ellos las quieren preguntar. También, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Me parece que, en efecto, el presidente está ausente, ¿verdad? Uno lo siente de esa manera. El otro día decíamos aquí, ¿qué día me tuvieron por acá también? El martes, creo, con el tema de las fronteras centroamericanas. Uno esperaría que el presidente estuviera usando el teléfono intensivamente para llamar a los presidentes de los demás países y tratar de lograr un acuerdo de alto nivel, porque esto de las fronteras, no podemos seguir con las fronteras cerradas otras 2 semanas más, ¿verdad? Y no lo ve uno sucediendo, ¿verdad? Así que es muy preocupante, ¿verdad? La señal que se envía a lo interno del país y hacia afuera es de inestabilidad. Yo no creo que con esto se terminaron los cambios de medio periodo. Yo creo que todavía vendrán 2 o 3 más, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y lamentablemente, si uno viera que están quitando a funcionarios que han sido mediocres, que no han dado un buen resultado, para poner a alguien mejor, entonces uno diría, bueno, sí, está bien, tarde, pero seguro, mejor hacerlo. Pero con el tipo de movimientos que se hicieron ayer, me da la impresión de que no va por ahí el asunto, no es un asunto de buscar mejores funcionarios. Recordemos, como vos decías, cuando llegó el PAC por primera vez hace 6 años, prometieron gobernar con el mejor equipo posible. Bueno, ese mejor equipo posible resultó ser un absoluto fiasco, ¿verdad? Cuando llegó el PAC por segunda vez, Unidad Nacional. Creo que del gobierno de Unidad Nacional ya no queda nada. Don Rodolfo Méndez, que la gente dice, bueno, don Rodolfo es del PUSC. No sé si vos le prestaste atención, hace un par de semanas, cuando salió, creo que fue el presidente del PUSC, a decir que sería un honor que don Rodolfo considerara la candidatura presidencial. Aquí en una nota desde hoy. Que yo esperaba una reacción de don Rodolfo diciendo, no, mire, yo ya estoy muy mayor y eso no es para mí. No, su reacción fue dejar muy en claro que hace 15 años no pertenece a ese partido, ¿verdad? Entonces, dijo, no pertenezco al partido, no estoy en eso, yo estoy aquí para cumplir lo que me pidió el presidente, etcétera. Creo que ya se acabó el concepto de un gobierno de unidad nacional, a pesar de que siguen habiendo algunas 2 o 3 figuras que provienen de otras tiendas, ¿verdad? De otras filas. Así que me parece que muy preocupante lo que sucedió ayer. Les deseo lo mejor a todas las personas del gobierno, porque al final de cuentas, también lo dijo el ministro de Hacienda saliente, el éxito de ellos, y el país en este momento realmente necesita buenas noticias, pero las de ayer no fueron buenas noticias. Bueno, hablando de lo que estuvimos hablando de fronteras, ahorita una federación importante de cámaras centroamericanas, reiteramos la urgente, mandan un comunicado, gracias a la directora de CERROI, Silvio Yoa, que nos me lo acaba de enviar, reiteramos la urgente intervención de los presidentes y jefes de Estado en la región para resolver la crisis económica, la crisis de fronteras en Centroamérica. Como sector empresarial centroamericano manifestamos nuestro apoyo para enfrentar la crisis generada por el COVID-19 y estamos conscientes de la importancia de buscar los mejores procedimientos, pero sigue las consecuencias que estábamos diciendo, y lo decíamos hace un par de días. ¿Dónde está el presidente Alvarado interviniendo con los demás jefes de Estado para que esto se solucione, sabiendo que nosotros somos protagonistas de la situación, independientemente de por las decisiones que estemos tomando? Sí, es una pregunta sin respuesta. Muchas gracias, don Eli. A vos las gracias, Michael, a toda la audiencia del programa. Esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Preparémonos para lo peor. Vamos a seguir insistiendo con el ministro de la Presidencia, don Marcielo Prieto, quien debería de estar hablando sobre estos temas ampliamente, no solo en los medios de comunicación donde no lo cuestionan, sino también en todos los medios de comunicación. Así que esperamos de que haya una respuesta pronta para poder conversar con él sobre este terremoto
en Casa Presidencial y esperemos que va a suceder en las próximas horas y días. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.